días nos encontramos nuevamente desde el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio con un invitado especial, el profe Sneider Castellanos. Profe, usted también es parte de esta historia. Muchas gracias, María Paz. Un gusto para todos. Bueno, ahora vamos con las preguntas. En primer lugar, profe, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando aquí en el colegio? Bien, yo inicié en el año 1995 y salí en el 2006, es decir, 11 años. Sin embargo, de distintas maneras, porque inicié como instructor de danzas y de aquello que en aquel momento se llamaba intercursos de porras. Y luego hice parte de los maestros del colegio, dando la cátedra o la asignatura de artística después de la profesora Turriago, Estela Turriago. Y finalmente me quedé luego siendo casi que de tiempo completo con la asignatura de artes para todo el colegio y también con el equipo de porras. Profe, ¿y cómo organizaba su trabajo para conseguir equipos tan preparados para porras? Bueno, eso no fue de la noche a la mañana. Yo creo que lo primero que debo decir aquí es que el colegio tiene un buen ojo para los profes, creo yo, y aquí me estoy adulando, pero lo que quiero decir con esto es que hizo escuela. Yo creo que el colegio cooperativo es la escuela del maestro que soy en este momento y en aquel momento del entrenador que fui. Porque cuando yo inicié, yo venía del ballet, había sido bailarín durante toda mi infancia y adolescencia. Yo ingresé a los 17 años a trabajar acá. Entonces, digamos que lo de porras fue una casualidad bella, porque resulta que el énfasis de las porras en aquel momento era más bien una revista gimnástica, que son muy extensas y que sobre todo tenían dos elementos en particular: mucho baile, mucha planimetría, mucho baile, y algo de gimnasia, muy poquito, y algo de acrobacia, muy poquito. Entonces, yo era bueno para danza moderna y Milton Rodríguez, un profesor de inglés que me dio, que trabajaba aquí y que también me vio y le gustó mi trabajo, fue quien me inspiró, me instó para que hiciera parte de las porras, y la señora Olguita pues lo tuvo bien y creamos el equipo de porras, pero te decía que en ese inicio yo no sabía mucho de porras, sabía de bailar. Y en ese tiempo había un auge a nivel nacional sobre porras. Eso es la década de los 90. Si ustedes ven la internet se dan cuenta que es así. Entonces empezó a haber talleres de formación de maestros en todas partes, son llamados como campamentos. Y un equipo, bueno, más bien unos maestros, aquí ya los dinosaurios, la profesora Patricia Angulo, el profesor Fabio Ricardo Pérez y quien les habla. Ellos representaban al bachillerato femenino, a la sabiduría, al INEN y al cooperativo. Empezamos a formarnos a nivel técnico en porrismo, y por ejemplo cambió que en aquel tiempo las coreografías duraban 10 minutos y eran 60, 70, 80 personas, y ahora las coreografías duran 2 minutos 30 segundos y lo mínimo son 12 y lo máximo que suele haber son 25, 30 personas. Entonces, digamos que lo que dio lugar a eso fue que el colegio creyera en nosotros e invirtiera, es decir, nos mandara a talleres, a campamentos, y luego creo que también mi temperamento, porque era un poquito fuerte, más de ahora, la disciplina, la constancia. Entrenábamos 2 días entre semana y el sábado 4 horas en las noches. Entonces, creo que eso fue lo que dio lugar a los resultados que obtuvimos. Profe Sneider, ¿y cuál fue el triunfo más recordado de todos los que obtuvo? Yo creo que hay varios. El primero sería la primera vez que fuimos campeones departamentales, porque a nosotros nos llevaba en el algor popular, uno puede decir como sopa seco y 3 bandejas, el bachillerato femenino. Era un colegio de mucha trascendencia. Es más, la que era la profesora del bachillerato femenino de Porras fue la persona que creó aquí el intercurso de Porras, la profesora Gloria Patricia Angulo. Y ellos tenían ya un trabajo mucho más elevado, técnico. Nosotros hasta ahora empezábamos, y digamos que siempre, la primera vez que competimos ocupamos el tercer lugar a nivel departamental, luego el segundo y luego pudimos el primero, y siempre la disputa era bachillerato femenino, colegio cooperativo, por lo menos en los años que yo estuve aquí. Entonces ese fue el primero que recuerdo, que pues haber sido campeones departamentales.
A nivel nacional, creo que lo mejor fue una ida que estuvimos, bueno, dos momentos chéveres. Uno, una ida que estuvimos en Bogotá, que fue al Campín, el Coliseo cubierto, eso era lleno por todos lados, equipos de todos los lugares. Bogotá era la potencia, entonces éramos maravillados viendo tanta técnica y tantos equipos y nosotros ahí de provincia empezando. Allí no fue tanto el puesto que quedamos, sino poder codearnos con los mejores equipos, sí, eso también era ganancia digamos que en la formación. Y el último, digamos, fuerte que reconocemos es el Santa Marta, un campeonato que fuimos a Santa Marta, que fuimos con dos equipos, un equipo grandes, juveniles, y un equipo chiquiticos. Allí estaba incluso mi hija. Y fue especial, pues porque estaba mi hija, pero además porque ocupamos el quinto puesto. Fue el mejor puntaje que pudimos obtener cuando yo estuve aquí a nivel nacional con el equipo, nacional, ¿no? Departamental siempre éramos campeones, casi siempre. Pero nacional, ese fue el mejor lugar que pudimos obtener. Profe, en diversas ocasiones salieron a representar al Meta en diferentes departamentos. ¿Cómo le iba al equipo en esos certámenes? Sí, yo creo que igual como fue la vida o la evolución técnica del equipo a nivel departamental, también lo fue a nivel nacional. Y hay que decir que no solamente lo vivimos nosotros, como era un boom, las porras, le iba muy bien a Bogotá, le iba muy bien a Medellín, le iba muy bien a el eje cafetero, Armenia, Quindío, esos. Y nosotros estábamos ahí, pegaditos, pegaditos, pero evolucionando. Ellos ya estaban, digamos, en el top. Sí, entonces, pero yo siento que haciendo una mirada en retrospectiva, creo que nos fue muy bien. Pero sobre todo lo que logramos en cultura deportiva, en cultura de disciplina, en cultura de liderazgo, en cultura con los padres de familia. Eh, Pasaban muchas cosas en el equipo que cerraban o clausuraban con los puestos que teníamos, pero las porras era como no sé cómo decirlo, como una bandera del colegio, como era el equipo de fútbol. En el tiempo que yo estuve, esas dos representaciones, la delegación de fútbol y de porras, era lo mejor que había en el colegio. Antes lo había sido el teatro, por ejemplo, y el crisol y el periodismo, ese tipo de cosas, sí, antes. En ese tiempo, digamos que lo más llamativo, así como la Semana Cultural, eran esos dos programas. Profe, y como profesor de artes en la institución, ¿usted tuvo que organizar semanas culturales o noches llaneras? Sí, pero yo quiero empezar diciendo que lo que más tuvimos que organizar, yo creo que ya tenía como unos 20 años, es que inicialmente las artes en el colegio eran artes plásticas y la profesora Estela Turriago, una profesora muy reconocida en el municipio, en el departamento, eh, ella trabajaba plásticas y cuando ella por algo tuvo que irse de la institución, no lo sé, entonces doña Olga me ofreció el trabajo junto con el profe Rosendo, el señor rector, que en paz descanse en aquel tiempo. Pero me dijeron, o yo creo que yo les dije, bueno, si tenemos este espacio con todos los estudiantes de artes y la Semana Cultural es lo que más nos identifica, ¿por qué no le damos fuerte desde las artes y no esperamos solamente un mesecito o 2 mesecitos de entrenamiento con los instructores, sino que vayamos preparando todo para que llegada la Semana Cultural, pues los instructores tengan abonado un gran camino? Y me siguieron la corriente, yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero eso significó que yo tuve que crear toda la malla curricular desde grado primero, que ya había en aquel momento, bueno, en aquel momento no había todavía primaria, pero desde grado sexto a 11 se cambió toda la malla curricular y cuando empezó la primaria en la jornada de la tarde, pues también lo hicimos. Entonces, digamos que eso fue un gran cambio. Y frente a la pregunta exactamente, claro, desde que yo hice parte del colegio como profesor de lleno, dando danzas, yo era el que organizaba la parte, bueno, la Semana Cultural tú sabes que tiene muchos elementos, pero la parte de danza y video era en mí quien recaía normalmente esa responsabilidad. Profe, ¿y hay alguna anécdota que quisiera compartir con nosotros? Muchas. Una como instructor es que nosotros teníamos, en aquel tiempo la Semana Cultural era tan fuerte, digo, en competencia que los instructores incluso el día anterior citábamos a los estudiantes a la 1 de la mañana, por ejemplo, o terminábamos a la 1 de la mañana de entrenar. Los trajes nosotros los arreglábamos, entonces pasábamos la noche con los padres,
en un parque o en la casa de alguien haciendo los trajes, arreglando los trajes, haciendo escenografía, porque en aquel tiempo la escenografía era muy importante. Entonces, digamos que eso, yo extraño de alguna manera eso, eran jornadas extensas, pero se creaba una familiaridad muy chévere con los muchachos. Y otra anécdota es que para las porras, por ejemplo, eso que tú decías, que nos llevó a ser así, pues todo lo que nos inventábamos para poder conseguir plata y viajar, porque pues el viaje cuesta y éramos hartos. Entonces, con la señora Olga nos inventábamos de todo, hacíamos tamales, vendíamos tamales. Aquí en este recinto proyectábamos películas aquí y entonces nos dejaban entre los cursos ir proyectando las películas y hacíamos maíz pira y con gaseosita y lo vendíamos, entonces recogíamos dinero, rifas que no pueden faltar y nos inventamos en 2 momentos un fashion. Eso fue chévere. El primero nos salió súper bien. Trajimos a un actor reconocido, le pagamos a alguien para que nos hiciera todo el asunto, las rutinas de modelaje, alguien duro. Modelamos los profes. Recuerdo en aquel momento el profesor Guillermo Rocha, de Educación Física, y mi persona éramos jóvenes y aguantábamos todavía. Y ahí hicimos también nuestros pinitos de pasarela. Modelaron desde niños hasta padres de familia. Nos fue súper bien ese fashion, o sea, cobramos la entrada, toda la cosa. Y el segundo, pues ya no fue tan bien, simplemente porque no tuvimos en cuenta, o sí lo tuvimos en cuenta porque pagamos el alquiler de para la energía. Bueno, cuando se va la energía. Y resulta que esa vez se nos fue la energía. Tú sabes en Villavicencio que la energía falla mucho, nos fue la energía, pero además llovió durísimo, mucho, mucho, mucho. Y pues ahí no nos salió como queríamos. Pero digamos que esas anécdotas son las que más recuerdo y yo no quiero dejar pasar este momento para decir 3 cosas que yo creo que tiene este colegio que nos enamora. A todos los que pasamos como profesores, seguramente a los estudiantes y muy seguramente a los padres, porque muchos padres han sido egresados, son egresados. Y 3 elementos, y es lo pequeño del colegio hace que sea muy familiar. O sea, uno se conoce entre todo. Lo segundo es que todas las actividades que el colegio hace de manera cultural hacen que uno esté en pro de eso. Y nos gusta la rumba, nos gusta ese asunto, de buena forma, digo la rumba. Y lo tercero tiene que ver con que creo que las 3 líneas que tiene, yo no sé cómo lo llaman, los tipos de bachiller, las profundizaciones, hacen que los estudiantes sean líderes, no solamente que aprendan algo específico en el campo disciplinar, sino que sean líderes. Y entonces ustedes, de la media hacia allá, terminan multiplicando ese amor por el colegio. Entonces, y pues mi agradecimiento eterno por la señora Olguita. Ella se volvió una mamá, yo entré a los 17 años, una mamá en muchos sentidos, personal, pero creo que la mamá profesional, o sea, la que estaba ahí encima de uno para determinar de alguna manera algunas características que ahora nos determinan como maestros. Profesor Snyder, muchísimas gracias por compartir y ser parte de la historia de este colegio. Con mucho gusto, fue todo un placer. Muchísimas gracias.